Amigos, cuando hablamos de interpretar una norma jurídica, estamos diciendo que queremos entender mejor qué significa lo que dice la ley, porque a veces las palabras o el término que se utiliza en la ley no son claras, no son precisas o no sabemos exactamente cómo aplicarlas en un caso concreto. Así que buscamos aclarar el sentido de las palabras, resolver ambigüedades y garantizar que se respete la voluntad del legislador. Y eso está permitido y es algo que los jueces y abogados hacen todo el tiempo. Sin embargo, cuando los jueces o abogados aplican una ley que fue creada para un caso específico a otro caso que no está claramente mencionado en esa ley, solo porque se parecen o tienen similitud, eso en el derecho penal está prohibido, porque nadie puede ser castigado por algo que la ley no dice de manera clara y directa. Ya eso se le conoce como analogía. Por ejemplo, en el ámbito de la analogía, imagina que tienes una regla clara en la ley que establece que está prohibido tomar manzanas del árbol de otra persona sin su permiso. Un día alguien toma peras en lugar de manzanas, pero la ley no menciona nada sobre las peras. Si alguien dice, tomar peras es parecido a tomar manzanas y vamos a aplicar la misma regla para sancionar, eso sería usar la analogía. Porque en ninguna parte menciona peras, sino solo menciona manzanas. Eso en el derecho penal está prohibido, porque solo se puede castigar lo que está claramente escrito en la ley. No se pueden inventar reglas basándose en semejanzas o similitudes. En cambio, en la interpretación, en el mismo ejemplo, que alguien toma una pera de un árbol de otra persona sin su permiso. Y en este caso la ley dice, está prohibido tomar cualquier tipo de fruta del árbol de otra persona sin su permiso. En este caso, aunque no mencione específicamente las peras, podemos entender que la palabra fruta incluye también a las peras. Y esto no es analogía, sino una forma de interpretar lo que dice la ley, porque se está buscando el verdadero significado de las palabras usadas en ella, sin cambiar su contenido, porque es conforme a lo señalado en su texto legal o conforme a su tenor literal, porque literalmente menciona cualquier tipo de fruta. Y se habrán dado cuenta que en ambos ejemplos, tanto en la interpretación como en la analogía, en ambos se utiliza el razonamiento por analogía, como parte del proceso de comprensión de la norma jurídica. Y esto no significa que se esté aplicando una analogía en sentido estricto, la que está prohibido por el derecho penal, sino que el razonamiento analógico viene a ser una herramienta mental básica que usamos para interpretar y entender algo nuevo o ambiguo, comparándolo con ejemplos o situaciones que ya conocemos o parecidas para aclarar lo que significa una norma o cómo aplicarla. En los ejemplos ya mencionados, en el ámbito de la analogía, la ley dice, está prohibido tomar manzanas del árbol de otra persona sin su permiso. Y tú te preguntas, ¿qué pasa si alguien toma peras en lugar de manzanas? Te pones a pensar y llegas a la conclusión y dices, manzanas y peras son muy parecidas. Ambas son frutas, ambas crecen en árboles, ambas pueden pertenecer a otra persona. Entonces decimos, aunque la ley no menciona las peras, y como son similares a las manzanas, vamos a aplicar la misma regla. Entonces, te das cuenta que has comparado con situaciones parecidas para aplicar una norma a un hecho. Pero esto no está permitido en el derecho penal, porque la ley solo menciona manzanas y no podemos castigar a alguien por algo que no está claramente escrito en la ley. Ahora, en el ámbito de la interpretación, la ley dice, está prohibido tomar cualquier tipo de fruta del árbol de otra persona sin su permiso. Y te preguntas, ¿qué pasa
si alguien toma peras. Aunque la ley no menciona específicamente las peras, utiliza una palabra más general, que es fruta. Entonces, hacemos un razonamiento comparativo para interpretar la palabra fruta. Comparas, ¿las peras son un tipo de fruta? Sí. ¿Qué otras cosas también serían frutas? Manzanas, naranjas, duraznos, etcétera. Si la ley prohíbe cualquier tipo de fruta, se entiende que las peras también están incluidas, porque son un ejemplo de lo que significa fruta. Y aquí, ¿dónde está el razonamiento analógico? Tu razonamiento analógico está al comparar peras con otras frutas que claramente están dentro del término fruta, como manzanas. Entonces, concluyes que la ley incluye peras porque está dentro del significado de fruta. En ese sentido, interpretación y analogía no constituyen dos conceptos diferenciados, sino que finalmente resultan siendo lo mismo porque ambos utilizan el mismo método. Pero si quieren darle una diferencia, en principio se distinguen solo respecto a su función o finalidad. Y la finalidad de la interpretación es entender mejor lo que dice la norma, pero sin cambiar su contenido. En cambio, en la analogía, su finalidad va más allá de lo que dice la norma. Es decir, busca una ley existente para resolver un caso que no está específicamente mencionado en esa ley, pero que es parecido a otro caso ya regulado y crea algo nuevo que no está escrito en la ley. Sin embargo, como se señala en la doctrina mayoritaria, no se trata de establecer los límites entre una interpretación conforme al tenor de la ley y una analogía más allá de dicho tenor para diferenciarlos, sino que debe hablarse más bien de una diferencia entre una analogía permitida y de una analogía prohibida, que en buenas cuentas es: analogía permitida viene a ser la interpretación y la analogía prohibida viene a ser la analogía en sentido estricto. Por lo tanto, la analogía es cuando intentamos aplicar una norma de un caso a otro que parece parecido, tiene una similitud o semejanza y va más allá de lo que dice la norma. Pero en el derecho penal eso no está permitido. Y eso es lo que vamos a analizar. ¿En qué consiste el principio de prohibición de analogía? Este principio se encuentra regulado en el artículo 3 del título preliminar del Código Penal peruano y también se encuentra regulado en el artículo 139, numeral 9 de la Constitución Política del Perú. En el artículo 3 del título preliminar del Código Penal peruano nos dice literalmente lo siguiente: no es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que les corresponde. Por otro lado, el artículo 139, numeral 9 de la Constitución Política del Perú nos dice literalmente lo siguiente: el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. Entonces, de los mencionados artículos nos da a entender que en el ámbito penal la analogía está estrictamente prohibido cuando perjudica al acusado. Y la razón de esta prohibición es evitar que los jueces o cualquier autoridad creen delitos o agraven penas que no estén explícitamente establecidos por el legislador. Porque recuerden que en el derecho penal, debido al principio de legalidad, no se pueden crear delitos ni penas por analogía, por costumbre, por doctrina o principios generales del derecho. Y según las exigencias del principio de separación de poderes, el juez no puede atribuirse funciones que no le corresponden. Es decir, el juez no puede irrogarse atribuciones que pertenecen exclusivamente al poder legislativo, como la creación de leyes. El juez debe ceñirse a la ley escrita y por lo tanto no puede crear ni modificar leyes, ya que esa es una función exclusiva del legislador.
Entonces, de esta manera, el principio de legalidad, en su manifestación de prohibición de la analogía, garantiza que solo las leyes expresamente aprobadas por el Congreso pueden ser aplicadas y ejecutadas, protegiendo los derechos de los ciudadanos frente a decisiones que se basen en interpretaciones arbitrarias o expansivas que podrían vulnerar sus derechos fundamentales. En base a ello nos preguntamos, ¿qué es la analogía in malam parte? Consiste en aplicar una norma penal a un caso no previsto expresamente por la ley de manera clara o precisa en perjuicio del reo, ya sea ampliando la punibilidad de la conducta, agravando la pena o restringiendo sus derechos, lo que está prohibido por el derecho penal en virtud del principio de legalidad en su manifestación de la prohibición de la analogía. Por ejemplo, la policía encuentra un auto accidentado en una carretera y personas que se encuentran con lesiones, producto del accidente. El vehículo está registrado a nombre de Luis, pero no hay rastro del conductor. La policía interroga a los vecinos de la zona y Carlos, quien no se lleva bien con Luis, decide mentir por venganza. Va a la comisaría y declara lo siguiente: yo vi a Luis conduciendo el auto a toda velocidad antes del choque y parecía estar borracho. Sin embargo, días después, la policía revisa las cámaras de seguridad y descubre que Luis no estuvo en el lugar del accidente, lo que demuestra que Carlos mintió en su declaración. Por lo tanto, dado que Carlos dio una información falsa, Luis decide denunciarlos y algunos policías sugieren procesarlo por el delito de falsedad en juicio. La pregunta es, ¿Carlos podría ser procesado por el delito de falsedad en juicio? No podría ser investigado por ese delito. Y el fiscal de plano tendría que archivar la denuncia porque el artículo 409 del Código Penal se aplica exclusivamente a declaraciones en un procedimiento judicial. Es decir, cuando una persona declara ante un juez dentro de un proceso formal en el Poder Judicial. En cambio, la declaración ante la policía ocurre en la etapa preliminar de la investigación, antes de que se judicialice el caso. Ahora, si se intentara sancionar a Carlos bajo el artículo 409 del Código Penal, se estaría aplicando la norma de manera analógica, ya que su conducta, aunque parecida a la de un testigo que declare información falsa en juicio, no encaja exactamente en el supuesto normativo. Esto violaría el principio de legalidad en su manifestación de prohibición de la analogía que prohíbe castigar hechos no expresamente tipificados en la ley penal. Por otro lado, ¿qué es la analogía in bonam parte? Es la que está permitida por el derecho penal y consiste en aplicar una norma penal a un caso no previsto expresamente por la ley siempre y cuando favorezca al acusado y que no contradiga lo que la ley establece. Es decir, que los jueces no pueden aplicar la analogía in bonam partem de manera libre o habitual, sino solo en casos excepcionales. Y para que esto ocurra, debe existir una laguna jurídica, es decir, una situación que el legislador no reguló por descuido, pero que debería tener el mismo tratamiento que otro caso similar, que sí está contemplado en la ley. Sin embargo, si el legislador deliberadamente excluyó ciertos casos de la norma, el juez no puede aplicar la analogía in bonam parte, aunque parezca injusto. Un ejemplo donde sí se puede aplicar la analogía in bonam parte. El artículo 20 del Código Penal regula las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal y en su numeral 6 señala que está excluido de responsabilidad penal el que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza irresistible se refiere a situaciones donde la voluntad de la persona está completamente anulada por una circunstancia externa o interna, es decir, la persona no tiene control sobre lo que hace
y por lo tanto no se le puede imputar responsabilidad penal por acciones que no fueron tomados de forma consciente y deliberada. Por ejemplo, Ana está viajando en su coche cuando en un cruce de calles un hombre armado la detiene y le ordena que siga sus instrucciones. El hombre le exige que conduzca hacia un lugar apartado sin dar espacio para que Ana pueda hacer algo. Mientras conduce, el hombre la amenaza con dispararle si no obedece sus órdenes. En ese momento, Ana actúa bajo una fuerza irresistible. Está siendo obligada a hacer algo en contra de su voluntad, ya que teme por su vida. Entonces, ella no tiene ninguna posibilidad de escapar o pedir ayuda, ya que el hombre tiene un arma y le amenaza con matarla. Y finalmente llega al lugar que el hombre le indica y después de unas horas logran capturar al agresor. Durante el tiempo en el que Ana fue retenida, el hombre cometió varios delitos, entre ellos robo agravado, al robar una tienda que estaba cerca del lugar donde Ana fue llevada. Y cuando la policía investiga, descubren que Ana no participó activamente en los delitos cometidos por el agresor, como el robo agravado, sino que solo fue obligada a conducir en una situación donde su vida estaba en peligro. En este caso, Ana no tiene control sobre sus actos porque está siendo forzada por una amenaza inmediata y grave. Es decir, una fuerza irresistible. Entonces, la ley establece que en estos casos la persona no es responsable penalmente ya que actuó sin capacidad para tomar una decisión libre debido al miedo extremo o inminente y es proveniente de un tercero. Pero, ¿qué sucede en los casos como ataques epilépticos, sonambulismo y actos reflejos? Porque la ley no menciona de manera expresa, pero en todos estos casos la persona tampoco tiene control sobre sus actos, por lo que el juez podría aplicar la analogía in bonam parte y considerar que esas situaciones también eximen de responsabilidad penal, ya que tienen la misma esencia que la fuerza irresistible, regulada en esa ley. Por ejemplo, Carlos está manejando su automóvil por una carretera a una velocidad permitida por la ley y de repente un niño cruza la carretera de forma inesperada y Carlos reacciona de inmediato y sin pensar gira el volante bruscamente para evitar atropellarlo. En su intento por esquivar al niño, Carlos pierde el control del vehículo, se sale de su carril y como resultado choca con otro vehículo causando lesiones a las personas que se encuentran en ese vehículo. En este caso, el giro del volante fue un acto reflejo. Carlos no tuvo tiempo de pensar en la acción ni deliberar sobre lo que debía hacer. Su cuerpo reaccionó automáticamente ante el peligro inminente, como un mecanismo de defensa para evitar la muerte o lesiones graves de un niño. Aunque Carlos causó un daño y lesiones, la acción de girar el volante fue involuntaria y automática, debido a la necesidad inmediata de evitar el peligro. No fue una acción planeada ni pensada conscientemente, sino una reacción instintiva a la amenaza, lo que clasifica este tipo de comportamiento como un acto reflejo. En cambio, un ejemplo donde no se puede aplicar la analogía in bonam parte. Por ejemplo, el Código Penal dice que para que un hurto sea delito, el valor del bien mueble debe ser mayor al 10% de una unidad impositiva tributaria. Pero en otros delitos patrimoniales similares, como la apropiación ilícita, la ley no establece este criterio. Si un juez quisiera aplicar por analogía la misma regla del hurto a la apropiación ilícita para favorecer al acusado, por ejemplo, decir que la apropiación ilícita tampoco es delito si el valor del bien es menor a 10% de una unidad impositiva tributaria, eso el juez no podría hacerlo, porque en este caso el legislador fue consciente de no incluir esa regla en la apropiación ilícita. ¿Y dónde está regulado esa regla? En el artículo 444 del Código Penal. Por lo tanto, si hay una norma que exime o reduce la pena en ciertos casos, pero el caso concreto no está mencionado de manera exacta en la ley, el juez podría aplicar esa norma por analogía siempre y cuando la ley no prohíba expresamente ese eximento o atenuación. El caso tenga una gran semejanza con la situación prevista en la norma
y se use para favorecer al acusado y no para perjudicarlo. Por último, ¿qué es la analogía intraley? Es la analogía que está permitida dentro del tipo penal y consiste en aplicar una norma que ya contiene una regla general, pero no menciona expresamente todos los casos específicos a los que se puede aplicar. En este caso, el juez no crea una nueva norma, sino que extiende la aplicación de la regla general a situaciones que, aunque no están detalladas en la ley, siguen el mismo fundamento de la norma. Es decir, se presenta cuando la misma ley penal permite la utilización de la analogía en la interpretación típica, tal como sucede en los tipos penales del delito de violación sexual con la cláusula general de otros actos análogos o del delito de estafa con el elemento abierto, otra forma fraudulenta. Es importante aclarar que la permisión de la analogía dentro del tipo penal no implica extender su aplicación a cualquier situación similar. En realidad es el propio tipo penal el que establece los límites para su interpretación analógica. Esto significa que la apertura analógica en la ley está explícitamente definida y debe ser aplicada dentro de esos parámetros. Por ejemplo, el artículo 170 del Código Penal tipifica el delito de violación sexual y en uno de sus apartados establece una cláusula general que señala lo siguiente: otro acto análogo con la introducción de un objeto. Si utilizamos un método gramatical o literal para interpretar la norma, podríamos pensar que introducir un objeto como un lápiz en la oreja de la víctima podría constituir una agresión sexual. Sin embargo, no se puede considerar como tal, ya que el contexto y el concepto de agresión sexual asociados a dicha introducción deben tener una clara connotación sexual. Por lo tanto, la norma solo será aplicable en situaciones que tengan una connotación sexual innegable, como cuando el objeto de en este caso el lápiz, es introducido en la vía vaginal o anal de la víctima. El Código Penal, al decir que se trata de otros actos análogos, se refiere a situaciones donde la introducción de un objeto o parte del cuerpo en esas dos vías, vaginal o anal, sea evidente y se entienda dentro del contexto sexual, lo que constituye la analogía intraley en este caso. Bueno amigos, hemos llegado al final del análisis del artículo 3 del título preliminar de nuestro Código Penal peruano. Espero haberme dejado entender o haber explicado de manera clara, pero si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme, yo encantado de absolver sus dudas. Cuídense y nos vemos en un próximo video con el análisis del artículo 4 del título preliminar del Código Penal. Hasta la próxima.